Alerta en C5N. Ayer adelantamos primero en C5N que la Corte de la Provincia de Buenos Aires anulaba la sentencia que le había bajado la pena a Mario Tolosa y le había bajado la pena a 3 años y 2 meses de prisión por el abuso sexual de un niño de 6 años. Esa merma en la pena, esa baja de pena, había sido producto del fallo dictado por estos dos ex jueces, Piombo y Salargués, renunciados, jubilados, a partir de la difusión de este caso en C5N. Recordemos que en un fallo que generó vastísima, amplia polémica y nuevos pedidos de juicio político para estos jueces, habían argumentado que no se podía acreditar el abuso sexual gravemente ultrajante de un nene de 6 años y para fundar que no existía ese delito, habían optado por agregar de puño propio, sin ningún tipo de motivación jurídica, que el nene se había criado en un ámbito de travestismo, que el nene tenía con 6 años una sexualidad gay definida, barbaridades. Por suerte, este es el fallo, para que vean que lo que siempre contamos está documentado. Este es el fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que ayer adelantamos primero en C5N. Este fallo repara un daño histórico que se había causado sobre este menor, que había permitido dejar en libertad a Mario Tolosa, alias el profe de fútbol, que no era nada, no era profesor de fútbol, sino que en una camioneta pasaba a buscar a los chicos por un barrio en Loma Hermosa y los llevaba a un polideportivo a jugar. Transporte. Sí, nada. Concretamente el fallo que estoy mostrando dice en su último párrafo, y esta es la clave, para que nos planteemos qué va a pasar ahora, dice, leo, yo sé que los términos jurídicos suelen aburrir, pero les pido que me presten atención 35 segundos. En atención a lo resuelto, corresponde casar la sentencia recurrida, traduzco, significa la Corte dice, sí, nos vamos a meter en la apelación que hicieron los fiscales. Los fiscales decían, es una barbaridad que le hayan bajado la pena al violador con el argumento con el cual se la bajaron. Lo primero que dicen es, bueno, está bien, vamos a atender. A ver. Tratamos el asunto, asumimos la competencia positiva y ordena a la Corte Provincial calificar el hecho como constitutivo del delito de abuso sexual gravemente ultrajante y dice, restablecer la agravante del aprovechamiento de la situación de indefensión del menor y acá viene el punto, no advirtiéndose que hubieran quedado pendientes de resolución cuestiones planteadas por la defensa, atenti, reinstalar la pena de 6 años de prisión impuesta por el Tribunal de Juicio a Mario Tolosa. La pregunta es, ¿esto traducido significa que ya hay que meter en cana a Mario Tolosa? ¿Sí o no? Bueno, algunos, como el fiscal de la Casación, el doctor Altuve, que fue quien apeló la burla, la baja de pena que le hizo, el favor que le hizo la Cámara de Casación. Interpreta Altuve que sí. dijo, sí, no es arbitrio de él. ¿Qué se hace cuando hay un fallo de estos, de la Corte Provincial? Baja al Tribunal de Ejecución. Y el Tribunal de Ejecución o el Tribunal del Juicio tiene que decir, ordénese la detención y que cumpla el resto de la pena, porque él fue condenado con la baja que le hizo la Sala de Piombo y Salargués a 3 años y 2 meses. Pero ahora, dice la justicia, tiene que pagar 6. Lo que no tengo en claro, y lo vamos a hablar ahora, es cuánto estuvo preso técnicamente Mario Tolosa. Tal vez tenga cumplida la 2/3 parte de la pena. Tal vez estuvo más tiempo que 3 años preso en estas idas y vueltas que tuvo el fallo. Este fallo, para que no sea aburrido ni tedioso, tiene que ver con un nene que fue violado. A ver, sacamos la cuenta hoy, Fable, porque Tolosa cada vez que hablamos del tema se enoja con nosotros. ¿Se acuerdan que un día llamó para insultar al expediente diciendo que él no había violado al menor? No somos nosotros quienes juzgamos si hay delito o no hay delito. Hay 18 funcionarios judiciales, incluyendo la vergonzosa Sala de Piombo y Salargués, que entendieron que había delito, en todo caso con matices. Pero mira, Meli, Guille, un fiscal de instrucción que recibe la denuncia en los tribunales de San Martín, sí. Un juez de garantías, la Cámara Penal de San Martín, te voy contando, fiscal más juez, 2, más 3 integrantes de la Cámara, 5. ¿Sigo? Los 3 integrantes del tribunal, 8. ¿Sigo? Sí. Los 3 integrantes de la Casación, que también dijeron que había delito, pero le bajaron la pena, 11. Y los 7 integrantes de la Corte Provincial. Es decir,
Salvo que Tolosa sea víctima de una complicidad, una confabulación internacional, hay 18 funcionarios judiciales, insisto, con matices, que dicen que Mario Tolosa violó a este menor. La única diferencia es que Piombo y Salargués dijeron que no era tan grave, que el nene prácticamente se lo merecía porque había provocado a su violador. Con respecto a ese fallo y a esos jueces, ¿no se está lesionando ningún derecho del menor diciendo lo que se dice en un fallo judicial? ¿Y entonces no va a haber ninguna medida en este sentido? Bueno, los jueces ya no están. Ahora si nos están mirando, deben estar tirándole, ¿cómo es? A las palomas, maíz pisingallo a las palomas en la plaza, porque se tuvieron que ir. Hubiese sido más justo que... Yo, la verdad, me hubiese sentido mucho más... ¿No corresponde un juicio político? Bueno, quisieron evitarlo diciendo, no vamos, tranquilos, metemos la jubilación anticipada, tasa a tasa, cada uno para su casa, porque el escarnio más grave es el juicio político, que puede ameritar una investigación penal y una condena. Y claro, porque es muy lesionante y es revictimizante. Sí. Un fallo como ese. Y lo dijo, ¿te acordás, Guille, el ministro de Seguridad, Ricardo Casal, de Justicia? Dijo, al nene lo violaron otra vez con el otro fallo, no con este. Este es un fallo que reivindica los derechos del menor. Sí, que lo tengo clarísimo. El anterior es el de la polémica. Pero me quedo igual con eso que dijiste, porque él sigue defendiéndose públicamente, el agresor, digo, y son 18 funcionarios judiciales. Lo conté, 18 funcionarios judiciales. Y creo que le queda un solo punto por encima en el reclamo, en caso de querer continuar con las apelaciones. Es decir, ya casi no quedan recursos para él. Ir en queja a la Corte, hay que ver si la Corte entiende que es tratable esto. Porque la Corte no toma todo. No, obvio. Para que se acuerden del caso. Porque si no, por ahí hablamos de la gente y dice, ¿qué está hablando esta gente? Dale. A ver, Mario Tolosa, leo textual la imputación, Este fue el fallo del Tribunal Oral de San Martín que lo condenó. Mario Tolosa era vicepresidente del Club Florida, que funcionaba en el predio del Club Loma San Martín, en Loma Hermosa. Según la justicia, no Tolosa nosotros, quede claro. Yo sé que usted era televidente de esta señal y nos mira, pero no somos nosotros los que decimos que usted es culpable. Son los fallos, peléese con la justicia, no con nosotros. Tolosa, según el fallo, trasladaba a menores de edad que jugaban al fútbol en ese club desde y hacia sus domicilios en su camioneta particular. Tolosa tenía trato frecuente con los menores, al punto que lo conocían como el entrenador o el profe, a pesar que no era el entrenador ni el director técnico de ese plantel de niños que juegan a la pelota. El hecho puntual, vamos al hecho, pido disculpas si querés poner la placa de prevención por el horario, pero tengo que leer algunas partes de la imputación que son muy complejas. Si querés poner la placa, Vero. El 6 de marzo de 2010, según la justicia, Tolosa llevó al menor, identificado con la inicial G, de 6 años, hacia el baño del club. Estuvimos en vivo, me acuerdo, en ese club que hoy funciona como un colegio, ¿sí? Es el gimnasio de un colegio. Siempre fue un colegio. Y lo usaban como gimnasio. Lo prestaba hasta que pasó esto. Hasta que pasó esto. Bien, me corrige acá el abogado, gracias. No, por favor. Según la imputación, Tolosa, el hombre que está aquí al lado, es el abogado que representa los intereses del niño violado. Tolosa le bajó los pantalones a este nene, le aplicó al menos un cachetazo en la cara y le introdujo al niño algo en su cuerpo. No voy a ser más evidente de lo que soy, pero queda claro. Ahí estaba la discusión, si ese acto constituía un delito ultrajante. Eso de introducirle algo que no era su miembro sexual, otro elemento, ¿qué dudas hay? Constituía... Oiga, obviamente que no hay dudas, pero digo, dudas había solo para la mente de Piombo y Salargués. Pero sigue la resolución. Por ahí los perversos son ellos, entonces. Bueno, yo lo planteé alguna vez, ¿no? Qué raro que siempre le bajan la pena, o le bajaban, porque ya no son más jueces, a los delincuentes sexuales. Siempre, ¿no? El ojito fino tenían para los delitos sexuales. ¿Se acuerdan, no? Al pastor evangélico Ábalos, 18 años de prisión, dijeron, no, las nenas son pobres y promiscuas. No puede ser corrompida quien ya viene corrompida de su casa. Le bajaron la pena a el delincuente sexual, el pastor evangelista Ábalos. Un tipo mata a la mujer a martillazos y en su alegato, imputado, condenado, alega, no, la maté porque ella me cuestionó mi virilidad. Le bajan la pena al hombre que había matado a martillazos a su mujer, creyéndole al imputado sin tener chance de reconstruir siquiera si eso constituía un estado de emoción violenta, porque no tenían la palabra de la mujer. ¿Saben por qué? Porque estaba muerta, enterrada. Bueno, inmediatamente después de esa maniobra que hace Tolosa, no lo digo yo, Tolosa, la justicia, deje de enojarse con nosotros que somos comunicadores de un fallo. Inmediatamente después, lo que hace de penetrar al nene con un objeto, lo que hace ahí es utilizar su zona genital para seguir apoyándolo al menor
apoyándolo al menor mientras le tapa la boca para que no pida ayuda. Si eso no es abuso sexual gravemente ultrajante, ¿qué es? Pero sigo. Luego Tolosa, ya con el hecho consumado, le baja los pantalones al nene, le introduce algo, le apoya después la zona genital, lo lleva en la camioneta hasta la casa. Tolosa, haciendo uso de la simetría de poder, el profe, el que usa la camioneta y el nene indefenso, después de abusarlo lo lleva en la camioneta. ¿El nene de qué edad? 6 años. Repetilo porque es terrible. Lo hace todavía más terrible. Tremendo, ¿eh? El nene le cuenta lo que pasaba a su abuela. Elena le dice, abuela, me duele, imagínese dónde. ¿Bien? La abuela lo revisa y nota que tenía lesiones. Todo esto está escrito, no es una imaginación, no es un delirio, no es que me fumé un charuto. Esto está redactado para que se entienda. Si no, parece que uno habla y Tolosa ahora se va a enojar y dice, ustedes están diciendo mentira, el nene me denuncia. No, está en la causa eso. Bueno, pero que lo discutan. Si mañana la Corte Nacional dice, Tolosa tenía razón, acá le daremos 3 horas de aire a Tolosa diciendo Tolosa tenía razón. Es la salida más fácil, Mauro, lo hemos visto con otras personas. Lo más fácil es enojarse. Es fácil enojarse. Pero escuchen esto, a ver si te acordás de esto, porque ahora y el doctor nos va a asesorar. Miren lo que pasó aquel día. Lo lleva el nene a su casa. Está la abuela lo nota irritado en esa zona, al menor. La abuela toma conocimiento que el nene le había manifestado los días previos a su propio primo, escuchen esto que es tremendo de cómo pega el abuso sobre un nene. El propio nene abusado le había comentado a su primo, también menor de edad, si me das 2 pesos, te hago tal cosa porque eso hace el entrenador conmigo. Vos fijate cómo incide sobre la mente del menor, lo daña, lo coloca en un estado de indefensión, lo lastima, lo lacera, además de físicamente acá, que el nene queda pensando que eso que le pasaba a él y que hacía Tolosa con él era una conducta normal. Entonces el propio nene le dice a un primito, si me das 2 pesos, te hago lo que me hizo el profe a mí. Tremendo. Bien, sigo adelante. La abuela hace la denuncia, Tolosa va hasta la casa otra vez del menor y de la abuela, termina agredido por vecinos del lugar. Y esto es textual, escuchen, ¿eh? Espera, Tolosa va a la casa... Otra vez, como decir, a dar explicaciones, supuestamente. Yo no hice nada, está delirando el nene, esto es un problema que tienen ustedes intrafamiliar. Siempre Tolosa planteó que el problema era intrafamiliar. Mismo argumento trucho que compraron los jueces, porque los jueces Piombo y Salargués ni siquiera leyeron. Es cierto que el padre del nene estaba imputado y preso por abuso. Ellos lo relacionaron con un abuso sobre él que no existió nunca. No sobre este nene. Es más, está escrito en el fallo. Que materialmente es imposible porque cuando era bebé estuvo nunca el padre. Nunca lo vio. ¿Se entiende lo que estamos contando? Se entiende. Le contamos a la gente que Piombo y Salargués, entre otros argumentos, creían que el padre lo había abusado, cosa que nunca existió. Y es más, lo dejan escrito en el fallo. Sí. Y lo dice Piombo en la nota. Sí. Piombo dice, bueno, pero el nene ya venía abusado por su propio padre, entonces estaba medio habituado a que le pase. No, y aparte como si eso te diera inmunidad. Tremendo. Para que te vuelva a suceder una situación similar. Claro, pero lo peor es que ni siquiera el padre había abusado de este nene. El padre estaba preso por abusar de una sobrina. Es otra historia, otra causa. No, a ver, si el padre es culpable, también que pague y lo metan en cana al papá de este nene. Por supuesto. Está claro. Pero escuchen lo que dice el informe forense. Como consecuencia del hecho, el niño G sufrió diversas consecuencias físicas, emocionales y psicológicas, a saber, una que no voy a leer, que tiene que ver con señales en su cuerpo, angustia, ansiedad, agresividad en el ámbito escolar, bloqueo afectivo, temores a ser violado. Si esto no es abuso sexual gravemente ultrajante, ¿qué es? Porque, insisto, sacamos la cuenta juntos, si quiere, doctor. 18 funcionarios judiciales, contando fiscal, juez, cámara penal, tribunal oral, la misma cámara de casación que no dice que no hay delito. Piombo y Salargués le dan una mano para bajarle la pena, pero no dicen que no hubo delito. Que no pasó. Es un delito más leve. Sino que lo que dicen es, no es tan grave. No es tan grave. Pero pasó. Bien. Nunca dicen esto no pasó. Y por suerte, miren que la Corte, con la firma de Kogan, Petillani, Negri, Soria, De Lázaro y Genú, 6 integrantes, son 17 firmas, votaron unánime la resolución en la causa 53.810. Ahora la pregunta que nos hacemos es la que hicimos ahí. La Corte ya falló. ¿Y ahora qué hacemos? Porque ¿Dónde Tolosa está hoy? Está en la casa Tolosa, nos está mirando. Está libre, pues Sí. cosa de todos beneficio. Claro, porque ahora viene la gran pregunta. ¿Qué va a pasar ahora? Baja el tribunal. Tiene que bajar el tribunal y el tribunal tiene que ordenar la detención No tiene inmediata. otra alternativa. No tiene otra alternativa. ¿Y eso cuánto tiempo puede llevar? Y para la semana que viene tiene que estar. ¿Y no hay riesgo de que se ¿Por qué fugue? tarda tanto? Sí, hay riesgo, obviamente. Y hasta que llegue...
Están lentos el correo ahora. Manden un fax, doctor. Ya cambió el tiempo, ¿no? Quizás con la trascendencia mediática que tiene. Pero ¿va al tribunal de juicio? Sí. Digo, ella tiene que ¿pero te ponen una porque... consigna o algo o tenés 2 semanas para rajarte? Tenés 2 semanas para rajarte. Sí, se puede ir. ¿Y él sigue viviendo donde siempre? Sí. ¿En contacto con las mismas personas de siempre? A 4 cuadras de la casa del menor. ¿Escucharon eso? 4 cuadras de la casa del menor. Repítalo, doctor. ¿Dónde vive Mario Tolosa? 4 cuadras de la casa del menor. Y todo este tiempo, a pesar del escándalo, la difusión, siguió viviendo ahí. ¿Se cruzó con la familia? No. No. Pobre criatura. ¿Hoy cuántos años tiene la 11. G? 11 años. 11. Pobrecito. Se los está viendo. Hay un hecho que... Vida? Sí, gracias a Dios está en una familia que lo contiene. Sí. O sea, vive con otros hermanitos, o sea, que no son hermanos de sangre, pero al convivir eres un integrante más de la familia. Sí. Y hay un hecho, Mauro, que no está acá, que es cuando Tolosa va a la casa a pedir explicaciones, el nene sale atrás de su abuela, que en ese momento vivía, y se orina encima. Claro. Pero Tolosa siempre usó como argumento que él no fue el violador, sino que el nene fue violado en su casa. Fue el descargo típico de Tolosa, el descargo típico. Tolosa siempre dijo, que es lo que nos dijo... Vamos a repasar un poco de la nota si quieren un ratito. Tolosa? No lo sé. No lo sé. ¿Documentadas? No judicializadas, no. Quiero repasar lo que pasaba cuando dimos esta noticia en el expediente. Sé que Tolosa nos está viendo, me parece que... Y ya ha hablado con nosotros, ¿no? Sí. Con vos. Miren lo que decía cuando se enteraba por la televisión, y lo que más le molestaba es que su caso se hacía público, porque el caso existía en los tribunales hace tiempo atrás, pero se hacía público que con un fallo de la casación estaba libre. Tolosa se enteraba de la difusión del caso y se enojaba ¿con quién? Con nosotros. En primer lugar, yo jamás cometí un delito. Jamás. Esa gente, de hecho, mira, acá tengo gente que estuvo conmigo ese día en el club, acá en mi casa, en este momento están acá conmigo, y que ellos estuvieron siempre conmigo y jamás cometí un delito. Y esa gente que me acusa tienen antecedentes del que le busca. ¿Qué tiene que ver? Y esa gente... Escucha, ¿por qué no hacemos una cosa? Te doy una nota, me voy al canal y te doy una nota. No, pero hablemos ahora, usted está llamando, lo estamos escuchando, obviamente. Por eso queremos escuchar su versión, pero a ver, usted dice que no cometió el delito, hay 2 fallos judiciales que dicen que sí. Jamás cometí el delito. Bueno, hay 2 fallos judiciales que dicen que sí, Tolosa. Sí, bueno, pero después que me tuvieron 4 años y 2 meses y 28 días, imagínate si me van a largar a suelto. A nadie vi que lo largaran a suelto por esta causa. Y hay miles de causas en los distintos penales donde a la gente los acusa sin nada, los hacen firmar abreviado, presionándolo, que le van a dar 10, 15 años y a la gente lo hacen así. A mí me querían dar 3 años de prisión que me haga cargo del delito. ¿Cómo me voy a hacer cargo de un delito? ¿Conoce al nene? Sí. ¿Y? ¿Qué tiene para decir el nene? Que me venga a decir a ver cuándo le cometí el delito. Que me diga él. Es importante destacar que ese llamado se produjo porque él quiso contactarse en aquel momento con el expediente, en el momento en que se estaba haciendo pública la decisión de Piombo y Sal Largués, que terminó costándoles el cargo por decisión propia, pero por la presión pública, obviamente. Esto es una realidad. Quería venir al canal, negaba los hechos y quería que el propio chico le dijera si había existido o no, o por lo menos le decía a Mauro, esta situación, que ya estaba judicializada, que ya tenía un fallo, que había llegado a la corte, ya tenía 2, y que cuando llega ahí, cuando llega Piombo y Sal Largués, como bien marcó Mauro recién, no es que dijeron no existió el abuso, sino que no lo consideraron doblemente agravante, que es algo completamente distinto. No es que llegó a esa instancia y en esa instancia dijeron esto es una barbaridad, este señor es inocente, que se vaya a la casa libre de culpa y cargo. No dijeron eso. Y eso también hay que dejarlo claro por el enojo que en aquel momento manifestaba el condenado, Mauro. Sí, es tal cual lo contás. Fuimos con el móvil al colegio donde practicaban deporte. Estos chicos iban a esa escuelita de fútbol. De ahí Tolosa se acercó al móvil porque vio que estábamos haciendo el tema al aire. Pidió salir, salió por teléfono. Y lo más impactante para mí es que le pide al chico explicaciones. Esa es la parte más fuerte. Bueno, lo que demuestra cuál es su accionar también violento y agresivo. Vos imaginate cómo le vas a andar exigiendo a un menor de edad de 6, 7, 8 años que te venga a decir cómo le cometiste. Que me lo diga a mí, claro. ¿Cómo le cometí el delito? Pero fíjese que en todo momento dice que le cometí el delito. El delito. O sea, para mí en su cabeza considera que lo que hizo no es un delito.
Para mí considera que López está bien, porque en ningún momento dice yo abusé de él. Habla en todo momento dice no cometí un delito. Tenés razón. ¿Qué delito cometí? Nunca habla de abuso. Bueno, fíjense que es muy diferente lo que se expone en los medios frente a la opinión pública y una causa judicial. Y generalmente alguien que está comprometido en una causa judicial lo primero que dice es usted leyó la causa, ¿no? Como saliéndose del eje del relato que tiene que hacer o las explicaciones que tiene que dar, que a veces están por encima de lo que dice la causa, que era claramente lo de Tolosa. Pero a veces le pasa a los propios jueces, porque cuando uno de ellos habló con una radio y dio la explicación de por qué había tomado la decisión que había tomado, no solamente se mostró desinformado respecto de la causa que él debió haber leído, sino que fijó una posición que resultó inaceptable para la sociedad. Esto es lo que dijo. Nosotros consideramos que la víctima ya había sido ultrajada a fondo por el padre. El delito se comete y tiene pena. Ni siquiera convivía con el padre. El nene tenía dos meses cuando el padre y la madre lo abandonaron. El tema está en cuanto a la concurrencia de ese agravante, gravemente ultrajante, que lo dice el código, no tiene que ser gravemente ultrajante para usted, para mí, sino para la víctima. Nosotros consideramos que la víctima ya había sido ultrajada a fondo por el padre. El delito se comete y tiene pena. El tema está en cuanto a la concurrencia de ese agravante, gravemente ultrajante, que lo dice el código, no tiene que ser gravemente ultrajante para usted, para mí, sino para la víctima. Lo sexual tiene 20 millones de exteriorizaciones que pueden dar nuevamente un caso de gravemente ultrajante. Nosotros dijimos que el verdadero ultraje, lo que el chico recibió, lo había recibido con el padre. Nosotros como Tribunal de Casación tenemos que fijar el alcance de un agravante, que el menor había sido acostumbrado a situaciones de transvestismo. Eso sí lo decimos con todas las letras, situaciones de transvestismo. Y entonces este segundo hecho es menos grave. Es un delito más. Es un delito más. Bueno, es para desglosarlo, ¿no? Situaciones de transvestismo. Pero yo hago eco o fondo o punto o foco en lo que dice él. No es ni para usted ni para mí, sino para la víctima. Entonces yo me pondría en el lugar de la víctima o lo pondría al propio juez en el lugar de la víctima y haría que lo violen en reiteradas oportunidades, para ver si la tercera vez es menos ultrajante que la primera. Es bastante absurdo. Pero puedo hacer una pregunta a propósito de lo que decís vos, Guille, para que nos expliquen ustedes. ¿Qué es para la ley técnicamente un delito sexual gravemente ultrajante? ¿Quién nos lo quiere explicar? Bueno, hay jurisprudencia, en este caso puntual, que se ha nombrado en el fallo, que dice la introducción de un objeto extraño en el cuerpo ya es ultrajante. Ya cuando viola la intimidad de la persona es ultrajante. Claro, no me imagino una situación que no sea, por eso pregunto, no me imagino una situación que no sea gravemente ultrajante con una víctima de 6 años. Que son, digamos, a ver, lo que pasa es que este delito en realidad, el abuso sexual, en realidad siempre es ultrajante. Lo que ocurre es que la calificación de lo gravemente, y como bien decía el doctor, o bien señalaba el doctor, tiene que ver con circunstancias que agravan y que exacerban esta gravedad que normalmente tiene el delito. Por ejemplo, lo que decía el doctor, introducirle un objeto, eso fue lo que pasó en el caso. Además. Exacto, pero además, porque no es lo normal. Y los solo es 6 algo que años de la degrada, víctima, que afecta más allá de la honra, de la credibilidad, el honor. Es decir, lo afecta mucho más o lo afecta doblemente que lo afectaría el abuso concretamente. O sea, en la cabeza no sé si se entiende. Sí, estamos limitados por cuestiones que no podemos contar. Claro, exacto, con las limitaciones del lenguaje que tenemos que utilizar por la hora. Además, no nos olvidemos lo que bien señalaba Mauro. Fíjate vos que esto es tan gravemente ultrajante que en la cabeza de la criatura queda la sensación y la creencia que esto es normal. Terrible. Y se lo dice al primo. Entonces, esto lo hace
más gravemente ultrajante todavía, que en el ánimo, que en la creencia, que en el subconsciente de la víctima crea que esto que le pasó es lo normal. Hay un hecho que me parece que no se puede soslayar y que es muy grave. En 2 oportunidades en esa nota periodística, el juez dice que el chico había sido ultrajado por su propio padre, que es un hecho que nunca ocurrió. Además, porque si usted escucha esta nota, a lo mejor cree que eso pasó. Eso no pasó nunca. Por lo que me da la impresión que alguien le comentó el caso al juez. Se lo comentó por arribita y él decidió, por ese comentario sin haber leído el expediente, donde no consta en ningún lado ni existe denuncia alguna de que el chico haya sido abusado por su propio padre. ¿Algo a los abogados? Sí. Supongamos, vamos a elevar la vara vamos a suponer que es cierto. Sí, vamos a suponer que es cierto que el padre lo abusó. Pero aclará que no pasó. No pasó, queda Nunca claro. pasó. Este nene no fue abusado por su papá, no hay forma materialmente. El papá estaba preso y el nene, el padre va preso cuando el nene no hay tenía 2 denuncia meses. y no está probado y no existió por otro nunca hecho. nada. El padre violó a otra Ese hecho persona. no existió. Bien, pero supongamos que pasó, que el padre abusó de este menor de 6 años. El argumento de los camaristas sería, como ya está abusado por alguien, en este caso el padre, su cuerpo está habituado a que le pase un ultraje. Pero entonces no se lo ultraja al ultrajado. ¿Esta sería la explicación de la casación? ¿Ustedes entienden eso? Pero no entiendo esa lógica. Es delirante. Es que no tiene lógica, no tiene sentido común directamente. Pero ¿cómo pueden haber escrito un fallo que diga tremenda aberración? Lo escribieron, lo firmaron. ¿Sabe cuál es el problema? Menos mal que se revirtió la situación, que la Suprema Corte lo revirtió. Porque si no, esto podría quedar como jurisprudencia. Pero además, pasa. por Como ejemplo, jurisprudencia, se podría citar después para otros casos. Ese es el problema. Tomando estos dichos que dice, es Piombo, ¿no? El que habló con Este ustedes. es Piombo y Salargués también tenía el mismo criterio, firmaron igual, ¿eh? Yo pregunto, obviamente no desde un sentido técnico ni procesal, porque por supuesto que lo desconozco, pero solo tratando de usar cierto sentido común, el mío al menos, que evidentemente no es el de este hombre. Si una persona, una víctima, es abusada con frecuencia por un familiar y luego tiene la desgracia de ser abusada por otra persona, ¿eso es menos ultrajante que si no hubiera existido lo primero? Al contrario, es peor. Claro. Es peor. Y entonces, ¿cuál es el argumento? El argumento de la casación que Pero claro, la casación es se habituó. Esto es tanto como sostener que una prostituta no puede ser violada, Claro. o que una mujer no puede ser violada un dentro del fallo al matrimonio. respecto. Es decir, De ellos mismos, ¿no? Más o menos lo mismo. Con respecto al pastoreo. Aceptar De ellos este mismos. criterio, y por eso es muy importante lo que vos decís, porque desde el sentido común justamente viene la solución. Claro. Entonces, tu sentido común, o el sentido común de cualquiera, indica que por más que haya habido algo anterior, vos podés ser nuevamente víctima de un hecho gravemente Ya lo ultrajante. hablamos después de los títulos, porque Entonces, el sentido común está tan lejos de las decisiones, porque a veces se entran en tecnicismos muy profundos, discusiones filosóficas que se alejan de la realidad y del verdadero espíritu de la ley. Pero después de los títulos lo debatimos.